La Corte, a través del Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, AC, presenta el ciclo de clases magistrales en apoyo a la formación para personas secretarias del Poder Judicial de la Federación. El tema de hoy: trámite del juicio de amparo indirecto, trámite del juicio de amparo directo, amparo adhesivo, con el magistrado Breyman Labastida Martínez, del Primer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Segundo Circuito. Licenciado en Derecho por la UNAM, se especializó en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito en el Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Federal de Formación Judicial, y en Derecho Penal Económico por la Universidad de Granada, España. Es maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho Procesal Constitucional por el Colegio de Estudios Jurídicos de México. Ha impartido cátedra en la Universidad de la República Mexicana, en el Colegio de Estudios Jurídicos de México, en la Escuela Federal de Formación Judicial y algunos cursos para el Poder Judicial del Estado de México, la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Centro Educativo Siglo XXI. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como oficial actuario, secretario, juez de distrito y actualmente funge como magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México. Voy a hablarles sobre el trámite, vamos a abordar temas eminentemente procesales del juicio de amparo, directo e indirecto, es decir, de las vías, que es algo bueno que a mí me gusta mucho hablar sobre la cuestión procesal, porque aquí en México tenemos mucho de eso, ¿no? Somos buenos procesalistas. Cuando se trata de la materia sustantiva, pues ahí sí tenemos algunos altibajos, ¿no? Algunos descalabros, alguna falta de estructura en cuanto a nuestros conocimientos sobre los derechos humanos, sobre los derechos subjetivos, sobre la perspectiva de género. Ahí como que tenemos alguno que otro traspié, pero cuando se trata de cuestiones procesales, somos buenos especialistas. Nos hemos convertido en buenos procesalistas en general, y en el caso del juicio de amparo, bueno, pues no es la excepción, ¿no? Yo estoy seguro que la mayoría, si no es que todos, tienen amplio conocimiento de lo que vamos a hablar hoy. Entonces va a ser una charla muy sencilla, ¿no? Discúlpenme esa sencillez, pero creo que son temas muy recurrentes y algo que les puede servir. También la idea de esta charla es que les pueda transmitir yo de alguna manera algunas especificidades, ¿no? Sobre el trámite, algo que pues, se puedan llevar ustedes, que les pueda servir para su vida profesional. Y desde luego, bueno, pues que veamos los aspectos básicos de esta tramitología. Bueno, entonces ya centrados en el aspecto que vamos a tratar, que es una cuestión procesal, pues vamos a comenzar hablando de el trámite, si esta tramitación está prevista en una ley reglamentaria o si viene desde la Constitución. La realidad es que también en nuestro sistema jurídico todo comienza en la Constitución, y en el caso del juicio de amparo, la tramitología viene desde la Constitución, es decir, que la Constitución establece bases de trámite específico para el juicio de amparo, establece las vías, establece cuestiones procesales que a lo mejor bastaría con que estuvieran plasmadas en la ley reglamentaria, que la ley reglamentaria en este caso es la ley de amparo. Pero bueno, viene desde los artículos 103 y 107 constitucionales, en donde se establece las premisas básicas sobre las cuales se va a fundar el juicio de amparo, principios incluso procesales. Y bueno, hay a falta de disposición expresa, no solamente en la ley, en la Constitución, sino en la ley reglamentaria, pues nos vamos a regir por
como muchas legislaciones, por el Código Federal de Procedimientos Civiles o por los principios generales de derecho. Bueno, aquí ya en esto del Código Federal de Procedimientos Civiles ya empezamos con algunas cuestiones que habrán de irse dilucidando con el paso del tiempo, ¿no? Sobre estos códigos nacionales, en el caso del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, podría ser en ciertos aspectos de aplicación supletoria. De una vez les digo, ¿no? Si van a preguntar esto en las preguntas y respuestas, pues no se los voy a poder contestar porque todavía no estamos en esa disquisición, ¿no? Entonces vamos a esperar un poco para eso, pero sí les adelanto que esa va a ser una cuestión que tendremos que ir dilucidando con el paso del tiempo. Les digo que lo básico de esta plática pues tiene que ver con aspectos procesales. Empezamos por uno que es un presupuesto procesal. Ustedes se han de acordar, ¿no? De sus clases de teoría general del proceso, que los presupuestos procesales son la personería, son la competencia, es la vía, la cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Que hay aspectos tan importantes del proceso que sin ellos no puede iniciarse el proceso, no es válido el proceso. La vía es un presupuesto procesal y en el caso del amparo tenemos dos, ¿no? Tenemos dos vías para iniciar un juicio de amparo, que es, como todos saben, la vía de amparo indirecta y la vía de amparo directa. Las palabras aquí, como en muchas otras cosas que vemos en nuestra carrera, las palabras no son indicativas siempre de a qué se refiere, ¿no? Si dicen, bueno, estamos hablando de amparo directo, es porque directamente se acude con el órgano jurisdiccional para que te dé justicia, vemos que no es así, ¿no? Es todo lo contrario, porque en el amparo directo se acude primero ante la autoridad responsable para que ésta lo mande al tribunal colegiado o en algunos casos excepcionales a la Suprema Corte para que conozca del juicio, ¿no? Y en el amparo indirecto, pues tampoco la palabra nos da mucha luz, ¿no? En cuanto a que, bueno, pues indirecto porque indirectamente vamos a acudir. No, aquí en el amparo indirecto se acude directamente al juez. Entonces, bueno, las palabras en general no nos van a dar el sentido que se está buscando, ¿no? Igual cuando se habla de imposible reparación, pues no quiere decir que sea irreparable, ¿no? Quiere decir otra cosa, quiere decir que afecta derechos sustantivos. Eso es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo en el amparo, bueno, que es nuestra materia, las palabras no van a dar la respuesta por su significado gramatical o literal, ¿no? Habrá que ver cómo se ha desarrollado por la jurisprudencia, incluso cómo está desarrollado en la propia ley para darle su significado. Y esto, miren, se los digo también a propósito de que en los exámenes que se hacen en la Escuela Judicial y en la Suprema Corte, pues es muy común que lo apliquen personas que llevan mucho tiempo trabajando y que pues no lo aprueban, ¿no? Ustedes lo han visto, ¿no? Hacen el examen, no lo aprueban. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo con mi experiencia y ya nada más con un poquito de lógica ahí le echo y va a salir el examen. Y no es así porque el desarrollo jurisprudencial, el desarrollo legal, pues no atiende específicamente a la literalidad de las palabras. Bueno, entonces, no sé si me pueden cambiar la diapositiva. Esto es lo que les comentaba, gracias, esto es lo que les comentaba sobre que la tramitología del juicio de amparo pues viene desde la Constitución y la supletoriedad ahí está, ¿no? Es como en otras materias. Les hablaba yo de la vía, solamente tenemos dos. Siguiente lámina, por favor. La siguiente. Bueno, entonces, sobre estos aspectos, ¿qué tenemos primero? Que el juicio de amparo, como otros juicios, se inicia con una demanda, ¿no? Esta demanda ahora puede ser
presentada por escrito o por medios electrónicos, e incluso para iniciar un juicio de amparo se puede hacer por comparecencia, ¿no? En determinados casos. Entonces, pero se inicia sí con una petición a lo que llamamos demanda, porque el juicio de amparo tiene en común con los otros juicios que se tramita también dentro de un proceso, o sea, una serie de actos concatenados entre sí que nos van a dar lugar a una resolución, ¿no? El proceso, en teoría general del proceso, pues es equivalente a juicio. Y en el juicio de amparo interviene también una autoridad jurisdiccional, o sea, alguien que tiene la potestad para resolver un conflicto como tercero, ajeno al conflicto, y cuya resolución puede llegar a tener la calidad de cosa juzgada, ¿no? La cosa juzgada también es otro presupuesto procesal. Entonces, estamos hablando de proceso, estaremos hablando de si intervención de autoridad jurisdiccional, serie de actos concatenados entre sí, y pues se inicia, como todos los procesos, como una demanda. El artículo 108 de la ley de amparo, aquí ya estamos en la ley de amparo, establece cuáles van a ser los requisitos de la demanda. Sí se tiene que decir quién es el quejoso. Ahora dice la ley, el nombre del quejoso y el domicilio del quejoso. Este requisito del domicilio, pues es, o se entiende para que se vea ahí dónde se le va a notificar al quejoso, pero pues el quejoso puede señalar, no querer señalar su domicilio y decir, bueno, pongo yo las listas, ¿no? O que me notifiquen electrónicamente. Ahora, notificar electrónicamente no quiere decir que el quejoso ponga un correo electrónico. Eso no es notificación electrónicamente. El quejoso tiene que haber tramitado previamente un usuario ante las instancias administrativas correspondientes de los órganos jurisdiccionales y se le tiene que haber asignado ya, pues claro que cuando tramita el usuario, pues da un correo electrónico, se le tiene que haber designado ya un nombre y entonces decir, yo estoy registrado con este nombre y ahí me pueden notificar, ¿no? Y pues esa notificación por vía electrónica, pues tiene su carga, ¿no? Si no abre el correo, se tiene por notificado en determinado término. Entonces, bueno, es importante o indispensable saber quién es el que está promoviendo o a nombre de quién está promoviendo para saber quién es el directo quejoso. Si se está promoviendo a nombre de alguien, entonces tiene que acreditar la representación. Bueno, me dijeron que iban a ir saliendo las preguntas. Por aquí preguntan, ¿cuál sería el límite del juicio de amparo? Es decir, ¿hasta qué instancia puede llegar? Pues el juicio de amparo, si hablamos de instancias y estamos en la vía de amparo indirecta, pues tiene una revisión, ¿no? Vamos a decir que tiene 2 instancias. De esa revisión, en primera instancia, pues conocen los jueces de distrito y pues en segunda instancia conocerían los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia, dependiendo de qué es lo que se está reclamando. Prácticamente la Suprema Corte de Justicia conoce un amparo en revisión cuando se trata de la constitucionalidad de normas generales en donde no haya emitido jurisprudencia, incluso si son normas generales de carácter federal, porque son locales, prácticamente se los deja a los tribunales colegiados, que se convertirían en última instancia en ese tenor del amparo indirecto. Luego dice, para las notificaciones electrónicas se puede dar una persona de alta en servicios en línea sin FIDEL o es necesaria la FIDEL. Pues para que les den la acreditación, sí necesitan tener firma electrónica. Entonces, esos son requisitos administrativos que, bueno,
se van a ir, o quien los vaya tramitando, pues se los irán dando como en cualquier dependencia del poder público, en donde van y llegan ustedes con su sobre de requisitos y les van a decir, les faltó el acta de nacimiento. No, no es cierto. No, sí es probable que les pidan ciertos requisitos. Lo que sí, bueno, es que necesitan tramitar una firma electrónica. Es necesario. Pero bueno, son requisitos administrativos que, bueno, ustedes tendrán que ir conociendo a medida en que vayan tramitando sus autorizaciones. Hablando de lo que dice la ley, hay que poner el nombre del quejoso, quién promueve en su representación, y esto puede ser ya de entrada un problema, porque si estamos aquí, no sé si haya puras personas del Poder Judicial de la Federación o también hayan personas externas. Si es el caso, habrán ustedes visto en alguna ocasión que no se sabe identificar en las demandas quién es el quejoso. O sea, si está promoviendo por propio derecho, si está promoviendo a través de un apoderado. Y bueno, vamos a decir que eso a lo mejor un litigante pues no tiene esa obligación, o a lo mejor una víctima, un quejoso que sea directo, pues no tiene la obligación de saber ese tipo de cosas. Pero cuando llega al órgano jurisdiccional, pues entonces sí se tiene que saber quién es el quejoso. O sea, ustedes deben ser capaces de discernir, estos jóvenes estudiantes del colegio de la Suprema Corte de Justicia, tienen que saber discernir entre quién es el quejoso. Por ejemplo, les doy un ejemplo rápido. Si promueve el albacea de una sucesión, dice, yo promuevo en mi carácter de albacea de la sucesión porque me desconocen ese carácter de albacea de la sucesión, me lo desconocieron en el juicio sucesorio. Entonces estoy promoviendo yo albacea porque pues ahora ya no soy albacea. Entonces, la primera pregunta que se tienen que hacer ustedes es, ¿quién es el quejoso? ¿No? Si ustedes dicen, pues el quejoso es el albacea de la sucesión, bueno, el albacea de la sucesión tiene la representación de la sucesión. Entonces, si el quejoso es él, como albacea de la sucesión, lo que está haciendo es no promoviendo por propio derecho, sino en representación de la sucesión. Es decir, que el quejoso es la sucesión. En este caso que le estoy platicando, no es la sucesión el quejoso. Es esta persona por propio derecho que lo que no quiere es que le quiten el carácter de albacea a la sucesión. Es como decir, yo soy el apoderado de Juanito Pérez, ¿no? Soy su apoderado. Pero por lo que yo promuevo es porque Juanito Pérez me quitó el carácter de apoderado. ¿Quién es el quejoso? Soy yo. No es Juanita Pérez, no estoy representando a nadie. Ahora, cuando vengo representando a alguien, también es muy importante que ustedes identifiquen quién es el quejoso. En el mismo caso del albaceazgo, si yo vengo como albacea en representación de la sucesión, el albacea no es el quejoso. El quejoso es la sucesión, o sea, es una persona jurídica. Y eso es muy importante, que se sepa desde la demanda. Si no se supo identificar en la demanda, pues que hagan ustedes un estudio de la demanda y entonces adviertan quién es el verdadero quejoso. Ahora, aquí me preguntan, ¿se podría promover un amparo indirecto con interés jurídico indirecto? Es decir, un tercero que también le afecta la determinación de la autoridad. Bueno, es que esto del interés jurídico es una precondición, no es un presupuesto procesal, pero es una precondición para que se pueda promover el amparo. El interés jurídico tiene que ser del quejoso. Ahora, no hay algo así como un interés jurídico indirecto. Lo que hay es un interés legítimo. O sea, hay personas que no tienen un derecho público subjetivo, que no son dueños del derecho público subjetivo y que de todos modos el acto reclamado les afecta y presentando una especial situación frente al ordenamiento jurídico, una afectación indirecta y un beneficio potencial pueden encuadrar
dentro del esquema de interés legítimo, ¿no? Pero eso no es interés jurídico. El interés legítimo es esas condiciones, ¿no? La posición cualificada que tiene una persona, o sea, una posición diferenciada del resto de las otras personas frente al acto de autoridad y que le puede reportar potencialmente un beneficio, aunque el perjuicio sea indirecto. Ese es el interés legítimo y las consecuencias del interés legítimo serán diferentes. Pero cuando se promueve el amparo con interés jurídico, pues el interés jurídico directamente lo tiene el quejoso. No sé si a eso se refería la pregunta. Bueno, vamos con la siguiente característica del artículo 108. Ay, perdón, no, es la misma diapositiva, perdónenme. Gracias. Nombre y domicilio del tercero interesado. Va a existir dentro del proceso de amparo, además del quejoso, que es quien resiente la afectación por el acto de autoridad o quien dice resentir la afectación por el acto de autoridad, va a haber una persona que puede estar interesada en que subsista el acto de autoridad o que sea la contraparte del quejoso si se trata, por ejemplo, de un juicio. Ese es el tercero interesado. Él tiene derecho a enterarse de ese juicio que se está promoviendo. ¿Por qué? Porque el acto reclamado, o sea, el acto de autoridad, le puede irrogar un beneficio a él. Entonces, él está interesado en que subsista ese acto de autoridad. Por eso les digo, regularmente, tratándose de procesos jurisdiccionales, pues es la contraparte del quejoso. La autoridad o autoridades responsables. ¿Quiénes son las autoridades responsables? Pues las que emiten el acto reclamado. Y seguramente por ahí van a decir, bueno, ¿y no puede ser un particular? Sí, la ley dice que pueden haber particulares equiparados a autoridades responsables, pero establece como condiciones que siempre y cuando actúen por mandato de una norma general y que sus actos tengan las características afines o similares a los actos de autoridad, ¿no? ¿Cuáles son? Pues aquellas que ya les han enseñado muchas veces, esta de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, ¿no? Esas son las características normales que después la Corte las ha ido desarrollando y dice, bueno, además de, o bueno, cuando no se puede tener, por ejemplo, coercitividad, porque pues un particular a lo mejor no puede hacer cumplir sus determinaciones, sí que actúe por disposición de un mandato legal y que ese mandato legal sí sea susceptible de cumplirse. Entonces, cuando se trata de eso, pueden equiparársele a autoridad a los particulares. Dice la ley que cuando se trate de normas generales, el quejoso debe señalar a los titulares que intervinieron en la promulgación. Aquí, algo que yo les digo mucho a mis alumnos es que hay que saber qué es esto de la promulgación, porque cuando hablamos de promulgación, se trata de un acto para dar a conocer a las personas una norma general. O sea, ¿qué actos necesitamos para dar a conocer una norma general? Pues que el presidente emita un decreto en donde diga, Pueblo de México, les hago saber que esto dijo el Congreso de la Unión, que esto dijo la Cámara de Diputados, que esto dijo, si se trata de una ley local, que esto dijo el Congreso local. Ese es un acto promulgatorio, un decreto promulgatorio. ¿Les saben por qué? Porque es promulgatorio, porque empieza a hacer del conocimiento de la gente que se emitió una norma en el Congreso, ¿no? Incluso si se trata de un reglamento que emite el Ejecutivo, pues la promulgación tiene que ver con hacerlo del conocimiento de los demás. Es decir, que la publicación de una ley, cuando se publica una ley, pues tiene también parte o participa de la naturaleza de la promulgación. Entonces, en este artículo, cuando ustedes leen que cuando se impugnan normas generales, se debe señalar a los titulares de los órganos de Estado que intervienen en la promulgación, dirían ustedes, bueno, pues sí, el presidente de la República, que es el que emite el decreto promulgatorio, y también, o desde luego, pues el director del Diario Oficial de la Federación o
en su caso, de las gacetas oficiales de cada estado. Pero enseguida dice la ley que cuando no se reclamen por vicios propios la ley o el refrendo, pues que entonces no se les tiene que señalar como autoridades responsables. Entonces, es curioso porque dirían, pues sí interviene en la promulgación, pero no se les va, porque la publicación de la ley es un acto de promulgación, pero no se les va a tener como autoridades responsables si no se les atribuyen vicios propios. ¿Esto por qué es? Porque resulta que el proceso legislativo consta de varias fases, ¿no? La discusión, la aprobación, bueno, en el caso de ahí en el Congreso, en comisiones, bueno, la iniciativa, ¿no? Eso me faltó, la orden de publicación, la promulgación y la publicación. Entonces, todos esos actos, o en refrendo cuando hace falta, ¿no? Todos esos actos son parte del proceso legislativo, pero muchas veces no interesa a quien está promoviendo el amparo que no se haya cumplido con uno u otro acto. Entonces no tiene caso llamar a esas autoridades si no se les está atribuyendo que su acto está viciado de origen. Y esa es la razón por la cual no se incluye a la promulgación de la ley y al refrendo, sino solo cuando se les atribuyen vicios propios. Ahora, por aquí preguntan, ¿el amparo adhesivo se resuelve en un expediente? Sí, todavía no vemos amparo adhesivo, pero sí se resuelve en un expediente. Dice, sí, yo creo que mejor le vamos a seguir porque las preguntas van algunas muy allá. Dice, ¿podría interponerse un amparo como tercero equiparable que desconoce una ejecución fiscal a través del embargo de cuentas bancarias? Hay ampliación por desconocimiento. Pues hay jurisprudencia de la Corte sobre ese tema específicamente que dice que el tercero extraño sí puede participar en el procedimiento de ejecución, ¿no? O sea, que sí puede haber un tercero extraño en un procedimiento administrativo de ejecución o en un procedimiento de ejecución, aunque no sea administrativo. Dice, ¿un tercero interesado tiene interés jurídico legítimo o ninguno? Fíjense, esto es interesante porque el tercero interesado es quien quiere que subsista el acto reclamado, ¿no? Entonces, si quiere que subsista es porque le beneficia, porque tiene un derecho. De entrada, el tercero interesado tendría un interés, o sea, un derecho subjetivo, se identificaría más con el interés jurídico. Sin embargo, el interés jurídico es el que le pedimos a el quejoso, o sea, para promover. El tercero interesado no promueve. O sea, el tercero interesado es llamado porque el acto, más bien no porque el acto, sino porque el juicio le afecta porque el acto reclamado le beneficia. Entonces, si tuviéramos que equipararlo, pues se parecería más al interés jurídico, porque tiene no solamente un interés simple en que subsiste el acto, sino un derecho subjetivo que se le puede ver afectado con motivo de ese acto. Bueno, autoridades responsables. Ahora sí, siguiente lámina, por favor. Luego tenemos que poner la norma general, acto o omisión que se reclama. Esta parte también es muy interesante porque si decimos la norma general, primero tenemos que entender que una norma general, en el caso del amparo indirecto, esto es amparo indirecto, recuerden, sí es acto reclamado, es decir, que el artículo de la ley se convierte en un acto reclamado y entonces estamos en presencia de lo que conocíamos en mis épocas como el amparo contra leyes, que ahora se le puede llamar amparo contra normas generales, en donde la ley es un acto reclamado y por lo tanto las autoridades que intervinieron en su promulgación o en el proceso de creación, si es que se les atribuyen vicios propios, se convierten en autoridades responsables. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que si se concede el amparo porque la norma es inconstitucional, esto va a dar lugar a que se le proteja al quejoso contra la aplicación que se le dio en el presente y en el futuro. ¿Cuáles son las maneras de promover estos amparos contra normas generales? Pues
hay dos maneras nada más. Una es por motivo de su entrada en vigor o cuando se haya aplicado por primera vez. Tiene que haberse aplicado por primera vez. El hecho de que no se impugne entre los 30 días con motivo de su entrada en vigor no impide que después se combata con motivo del primer acto de aplicación, pero tiene que ser el primero, ¿no? ¿A quién le corresponde probar que es el primer acto de aplicación? Pues regularmente le corresponde probarlo a la autoridad. Fíjense por qué. Porque el quejoso dice, esta es la primera vez que me aplicaron este acto. Si no hay prueba de la autoridad en contrario, entonces pues el juez tendrá que presumir que efectivamente es el primer acto de aplicación, con las consecuencias que tiene el amparo contra leyes. Ahora, sobre este tema, hace algunos años, ¿qué diremos? Ya bastantes años, unos 13 años, el amparo contra normas generales, el indirecto, pues era el rey de la constitucionalidad en cuanto a que democráticamente el Poder Judicial intervenía en las decisiones de un órgano electo popularmente, como son el Congreso de la Unión o los congresos locales, ¿no? O, bueno, también contra actos en el caso de reglamentos, del presidente que también, o de los gobernadores que también son electos popularmente. Entonces, cuando se trataba del amparo contra leyes, pues es algo especial, ¿no? Que el Poder Judicial pueda invalidar, no invalidar con efectos generales, pero sí invalidar, por lo menos para el quejoso, una norma porque la considere contraria a la Constitución. Después de la condena del caso Radilla, en el expediente varios 910 en la Corte, se acepta ya el control difuso en nuestro sistema jurídico. A partir de ahí, el control de las leyes no solamente se puede hacer fuera de esta vía, que esta vía es la llamada control concentrado porque se concentra en los jueces constitucionales, en este caso los jueces de distrito y en revisión los tribunales colegiados o la Suprema Corte, sino que con la entrada del control difuso se esparce esa potestad para verificar la regularidad constitucional de las normas generales, no solamente a los jueces federales, sino a los jueces locales. O sea, todos los jueces pueden ya examinar la regularidad constitucional y convencional, tratándose de derechos humanos, de las normas que aplican. Y así inició, ¿no?, el control difuso. Actualmente ya la jurisprudencia de la Corte dice que incluso este control difuso puede aplicarse, tratándose del amparo, para verificar la regularidad constitucional de las normas que haya aplicado la autoridad responsable, que ya se amplía muchísimo más. Entonces, no es que haya quedado en desuso, porque todavía se emplea el amparo contra normas generales, pero bueno, ahorita ya el control difuso tiene un rango mucho más grande de operación. Ahora, ¿esto quiere decir que se emplea mucho por los jueces? La realidad es que no, ¿eh? Es poco utilizado el control difuso. También porque hay una preparación en ciernes, ¿no?, de los jueces locales o de los jueces ordinarios sobre el uso de esta herramienta. Esta centralidad de los derechos humanos todavía no permea lo suficiente a nivel República Mexicana de la aplicación de los criterios de constitucionalidad. Pero bueno, de lo que estamos hablando aquí es el control concentrado, ¿no? Aquí en el amparo indirecto aplicamos un control concentrado. Si la pregunta de alguien es, que creo que no, que dice, el detenido puede interponer un amparo. Bueno, no es sobre esto, pero si alguien, sobre lo que estamos hablando, se preguntara si en amparo hay control difuso, la respuesta es sí, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre las normas que aplica el juez
y más allá, en este criterio que acaba de hacer la Corte, también sobre las normas que aplica la autoridad responsable. Sobre todo esto tiene aplicación en la materia administrativa, en donde, si ustedes se dan cuenta, no tenemos, como en otras materias, posibilidad de revisar en amparo los actos jurisdiccionales estrictamente emitidos por la autoridad administrativa, sino que tenemos primero procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, luego tenemos un juicio contencioso administrativo, que es una cosa ahí, un híbrido raro del sistema francés, en donde los tribunales tienen jurisdicción, pero pertenecen al Ejecutivo, y ya de ahí, bueno, pues partimos al amparo directo, ¿no? Entonces, ¿a qué hora vamos a revisar la constitucionalidad de las normas que emplean las autoridades administrativas? Ya la Corte dice, lo puedes hacer en amparo indirecto o directo, si se te presentan este tipo de situaciones. Bueno, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan antecedentes del acto reclamado, ustedes ya saben, tiene que ser una protesta de decir verdad, no basta con decir, protesto lo necesario, y esto es un requisito indispensable. La jurisprudencia dice, no es un requisito ocioso, tiene que tenerlo. Si se previene y no se cumple, entonces se desecha. Bueno, no se desecha, sino se tiene por no interprestar la demanda. Tiene que hacerlo el promovente, tiene que hacerlo él. Si lo hace, por ejemplo, o el autorizado y está promoviendo el quejoso por propio derecho, pues entonces no vale, ¿no? Los preceptos, otro requisito, los preceptos que conforme al artículo 1 de la ley contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame. Aquí me gustaría comentarles que, bueno, es algo también que ustedes deben de distinguir. Muy importante, yo he visto que luego este cambio del 2010, pues pasó para muchos como un cambio de lo que comentábamos hace rato, o lo que comentaba yo hace rato, un cambio de palabras para definir lo mismo. O sea, dijimos, cambiamos de garantías individuales a derechos humanos. Tanto así que la Constitución dice derechos humanos y sus garantías. Entonces, se perviven las garantías. No es cierto. Eso no es así. Por eso, cuando ustedes vean en una sentencia garantías individuales, pues están aplicando ya un criterio equivocado. Las garantías individuales no son las garantías constitucionales, no son las garantías para la protección de los derechos humanos. Son cosas diferentes. ¿Qué son? ¿No? Entonces, sería bueno saber qué son. Bueno, las garantías individuales eran constructos en donde el derecho de las personas constituía no algo que le pertenecía a la persona, sino un instrumento que uno podía hacer valer para la protección de otras prerrogativas que no eran derechos humanos. Por ejemplo, podría decir yo, ¿qué me da el artículo 14? ¿Me da un derecho? No, te da la facultad de que tú te puedas proteger contra actos arbitrarios, ¿no? O sea, porque tienes que ser, si te vas a hacer un acto privativo, pues contra una ley previamente establecida, que no sea retroactiva, ¿no? Actos de molestia, artículo 16, pues es una garantía, y por eso es individual, que tú puedes ejercer individualmente para proteger otros derechos. Ahora, ¿qué es esto de los derechos humanos? Bueno, son derechos que tienes tú por el hecho de ser humano, nada más. O sea, no te los otorga graciosamente el Estado, sino que tú los tienes por el hecho de ser humano. Y las garantías son los mecanismos establecidos en la Constitución o en las leyes o en las convenciones para protegerlos, ¿no? Por ejemplo, el juicio de amparo es una garantía de los derechos humanos. El juicio penal, un proceso penal es una garantía. Un proceso civil es una garantía. Esas son las garantías, ya no son individuales, ¿no? Entonces, no es que cambie nada más la denominación. Lo que cambia es sustancialmente el concepto. Lo mismo pasa ahora con los precedentes, ¿no? Esto no es tema, pero rápidamente, lo mismo pasa con los precedentes. Ahora el sistema de precedentes no es un cambio para denominar de otra manera las jurisprudencias, no. No es que digamos,
Bueno, pues entonces vamos a seguir el precedente, vamos a seguir la jurisprudencia, la tesis que está escrita ahí. Eso no es. O sea, la teoría del precedente tiene que ver con las resoluciones. O sea, eso excluye totalmente a las tesis. Las tesis de jurisprudencia son algo que servía, ¿no? Que nos ha servido, pero es otro sistema. No es el sistema de precedentes. Entonces, no es nada más que le cambiamos el nombre, no. Son cosas distintas. Bueno, entonces, los preceptos que, conforme al artículo 1, contengan los derechos humanos y las garantías. Entonces, no estamos hablando ya de garantías individuales, sino de derechos humanos. Luego, esto de la fracción 7 habla de este amparo soberanía, que bueno, eso podríamos obviarlo, porque la verdad es que es de poca aplicación, ha sido y todavía es de poca aplicación. Los conceptos de violación. Aquí solamente me gustaría comentarles, en cuanto a los conceptos de violación, algo que les puede servir. Deben tener claro qué es un concepto de violación y qué es un acto reclamado, porque somos proclives a pensar, bueno, un acto reclamado es lo que yo estoy reclamando, es lo que me afecta, pero no es así. Lo que es el acto reclamado es lo que ha hecho la autoridad responsable, qué hizo o qué dejó de hacer, porque puede ser un acto o una omisión. ¿Qué hizo, qué dejó de hacer? Si te afecta, eso es parte del principio de afectación o de interés jurídico. Ahora, los conceptos de violación, ¿qué son? Son argumentos que uno hace valer para demostrar que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional. ¿Por qué se confunden? A ver, les doy otro ejemplo. Si yo estoy reclamando que me desecharon una prueba y yo digo, acto reclamado, el indebido desechamiento de la prueba en la audiencia de 3 de junio, ¿no? ¿Qué estoy reclamando? ¿Cuál será el acto reclamado? Pues el acto reclamado es la audiencia del 3 de junio. Ahora, ¿a qué me refiero con que es indebido ese desechamiento? Eso es el concepto de violación. Muchas veces se confunde y dicen, bueno, pues el acto reclamado es el indebido desechamiento. No, los actos reclamados deben estar despojados, desprovistos de calificativos o de conceptos de violación, o sea, de argumentos que tengan que ver con su constitucionalidad. ¿Y esto por qué? Porque en el análisis que se hace en el juicio de amparo, cuando se va a verificar si un acto reclamado existe y tiene calificativos, pues la existencia va a calificar también el fondo. Es decir, si dices, estoy reclamando el indebido desechamiento, ¿es cierto o no es cierto? Sí es cierto. Bueno, pues entonces es inconstitucional porque es indebido, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? No. ¿Qué estás reclamando? El desechamiento. Ok. ¿Existe o no existe? Sí, sí existe el desechamiento. Ahora, ¿es legal o no es legal? ¿O es constitucional o no es constitucional? Sí es constitucional. Entonces niega el amparo. No importa que exista, puede ser que, a pesar de que exista, sea constitucional. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, tratándose de amparo indirecto, como yo les decía, las palabras no son indicativos de mucho, porque el amparo indirecto se presenta directamente al juzgado de distrito. Ahí se presenta directamente. Entonces, el juez va a tramitar el juicio de amparo y va a proveer lo necesario para que se lleve a cabo y se resuelva sobre la constitucionalidad del acto. O sea, se presenta directamente al juez, pero es amparo indirecto. Ahora, aquí dice que también ante el Tribunal Colegiado de Apelación. En la ley se establecen estos tribunales colegiados de apelación que vinieron a sustituir a los tribunales unitarios, o bueno, se cambió los tribunales unitarios por los colegiados porque, pues en la reforma se planteó que los tribunales unitarios no dejaban de ser jueces y que era mejor la deliberación que existía en los tribunales colegiados integrados por 3 magistrados. Los tribunales unitarios conocían de amparos contra otros tribunales unitarios. ¿Y esto por qué? Porque en la jurisdicción ordinaria eran superiores jerárquicos de los jueces. Entonces, un juez de distrito, no podía conocer de un amparo en contra de un tribunal unitario porque en jurisdicción ordinaria era su superior jerárquico. Entonces, en lo que
la solución que le dio el legislador fue, bueno, pues que conozca entonces otro tribunal unitario de los amparos contra ellos. Con la reforma se establecen los tribunales colegiados de apelación y tienen la misma regla. Contra actos de otro tribunal colegiado de apelación, conocerá otro tribunal colegiado de apelación en amparo indirecto, ¿no? ¿Y qué se reclama en el amparo indirecto? Bueno, pues decíamos omisiones, normas, actos de autoridad. Dice aquí, excepto de los tribunales consistentes en laudos, sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio. ¿Por qué? Porque de esos se va a ocupar el amparo directo. Entonces, el amparo indirecto es de extensión mucho más grande, porque yo lo agrupo en estos tres grandes rubros, ¿no? El amparo indirecto va a proceder contra actos de autoridad legislativa, contra actos de autoridad jurisdiccional y contra actos de autoridad administrativa, siempre y cuando no se trate de estos supuestos. Ahora, si vamos con actos de autoridad legislativa, regularmente son normas generales. Ahora, esto no quiere decir que solamente las autoridades legislativas emitan normas generales. Ya les decía yo que cuando se está reclamando un reglamento, los reglamentos, por disposición del artículo 89, fracción 1 de la Constitución, los emite el Poder Ejecutivo, en uso de su facultad reglamentaria, pero son normas generales también. En ese caso, ahí, cuando se trata de normas generales, pues no hay laudos, sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio porque no interviene la jurisdicción. Entonces, en ese rubro grande de actos reclamados, no podemos hablar del amparo directo. Luego, actos de autoridad administrativa. Este es un rubro todavía más grande. Este abarca no solamente los propios de la Administración Pública Federal, que son los que pertenecen al Ejecutivo local o federal, el gabinete y todos los órganos descentralizados y los desconcentrados, sino también los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Entonces, se ubica un gran número de amparos en este rubro, pero también aquí, en los actos de autoridad administrativa, no interviene la jurisdicción, entonces tampoco se pueden emitir sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio o laudos. Y en el tercer rubro de actos de autoridad jurisdiccional, estos quieren decir que interviene la jurisdicción, es decir, son procesos, son juicios. Y en este caso, de los procesos de los juicios, sí pueden haber sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio o laudos. Solamente contra esos va a proceder amparo directo y contra todos los demás actos, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de ley, la vía será la indirecta, ¿no? Entonces, realmente el amparo directo, aunque hay muchísimo, si me preguntan, en mi tribunal tenemos 98% de amparos directos, hay muchísimo, pero en cuanto a procedencia, el amparo directo es chiquitito. O sea, es muy sencillo, es nada más, el amparo directo procede ¿contra qué? Contra laudos, sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, que yo lo podría agrupar en dos: sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio. Ni siquiera laudos, porque los laudos se supone que son pues, sentencias, ¿no? Digo, tienen sus particularidades, pero ya ahorita con el nuevo sistema laboral, pues ya son sentencias. Espero que ya sea pronto que nos vayamos olvidando de esto de los laudos en todos los sentidos, ¿no? Bueno. El Tribunal de Amparo provee sobre la suspensión. El tema de la suspensión pues es todo un tema. No vamos a hablar nada de suspensión, pero lo que sí les voy a decir es que en el amparo indirecto, quien ve lo relativo a la suspensión es el juez de distrito. Digo, el Tribunal Colegiado de Apelación es excepcional, pero quien lo ve es el juez de distrito. Él provee en una suspensión provisionalmente, y luego que se convierte en una suspensión definitiva después del informe previo, ¿qué es lo que hay que hacer con el acto reclamado? ¿Hay que suspenderlo o no hay que suspenderlo? Incluso puede suspender de plano, aunque no se lo hayan pedido, bueno, de plano y de oficio, que son dos cosas diferentes, pero si no se lo han pedido, se trata de uno de esos actos prohibidos por el artículo 22 o 15 de la Ley de Amparo,
Entonces, en esos casos, puede decretar la suspensión de plano para que cesen. ¿Eso deja sin materia el juicio? Sí, ¿no? Entonces, esa suspensión de plano, les digo, es un tema completo, no es el mío, pero bueno, se los menciono que en estos casos le corresponde al juez proveer sobre eso. Bueno, la sentencia puede tener otros efectos, además de dejar insustente el acto reclamado, porque en caso de normas generales protege a la parte quejosa en contra de su aplicación futura. Cuando se trata de amparo contra normas generales, otra de las características curiosas es que, siendo el acto reclamado la norma general, cuando se concede el amparo en contra de esa por ser el primer acto de aplicación o porque se ubica dentro de los supuestos y se impugna como norma autoaplicativa y se acredita que es inconstitucional, el amparo no nada más implica anular el acto de aplicación de la norma, sino también proteger al quejoso contra esa aplicación y contra la futura. Es decir, que esa norma no se le va a poder aplicar hasta en tanto se reforme. Y es necesario que si ustedes están en presencia o están elaborando un amparo contra leyes, tomen en cuenta que los efectos del amparo tienen que extenderse a la aplicación futura de las normas. Algo que se ha presentado mucha confusión es el amparo que se promueve contra actos que se fundan en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Corte. Jurisprudencia de la Corte, ¿eh? No jurisprudencia de colegiados, no jurisprudencia de plenos regionales o de lo que antes eran los plenos de circuito, no, jurisprudencia de la Corte. Cuando la norma se funda en una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Corte, el acto reclamado no es la norma, es el acto, es la aplicación de la norma, el acto de autoridad, no es la norma. Sin embargo, ¿qué aplica? Por el principio de supremacía constitucional, dice la Corte, en esos casos, la norma va a ser o ya habrá sido declarada inconstitucional y entonces esa aplicación es inválida, no se debe aplicar una norma declarada inconstitucional y eso anula el acto. Entonces, cuando se reclama eso, el amparo es contra el acto. Esto quiere decir que no lo vamos a extender a la aplicación futura de la norma, sino nada más a la de ese acto. Y se puede impugnar las veces que se aplique. Pero pues no va a tener el beneficio, el quejoso, de que no se le aplique la norma hasta en tanto no se reforme, porque estamos hablando, en este caso, de la aplicación de la norma y no de la norma como acto reclamado. Esta norma como acto reclamado, dentro de que entra, yo les decía, el control concentrado de las normas generales. La sentencia es recurrible, y esto a propósito de lo que estaban preguntando, y existen recursos para impugnar actos durante el juicio y después de concluido. Entonces, la sentencia en un amparo indirecto puede recurrirse en revisión. Generalmente, quien es competente para resolver es un tribunal colegiado. Excepcionalmente puede ser la Suprema Corte si se trata de normas generales y que no haya jurisprudencia sobre esas normas, ¿no? En esos casos, pues la Suprema Corte puede conocer, porque en realidad es competencia originaria de la Corte el conocimiento de los amparos en revisión, pero mediante acuerdos generales la Corte ha ido delegando esa competencia a los tribunales colegiados porque ya hay pues precedentes que les pueden dar luz para resolver esos asuntos. Precedentes de este tipo de los que habla la reforma, no. Hay precedentes basados en, también ejecutorias, pero basados en tesis de jurisprudencia, etcétera, etcétera. ¿El amparo directo es recurrible? Pues sí es recurrible también en casos todavía más excepcionales, ¿no? Cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma o se haga la interpretación directa de un precepto constitucional. Todavía no llegamos al amparo directo, entonces esperemos que nos dé tiempo también para platicar sobre eso. Siguiente diapositiva, por favor, si me auxilian. Gracias. El procedimiento de amparo indirecto. Bueno, aquí están esta presentación yo la estoy compartiendo para que pues, puedan ver ahí los artículos, ¿no? ¿Qué es lo primero que se hace? Pues, se presenta una demanda. En la teoría general del proceso, la presentación de la demanda da inicio al juicio. Esto se ha recogido, por algunos códigos de procedimientos. El Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, dice el juicio inicia con la presentación de la
no, perdón, con la audiencia inicial, dice. Y hay otros códigos que dicen, bueno, ¿cuándo vamos a iniciar el juicio? Con la presentación de la demanda. En el caso de la materia penal no puede ser así porque lo que hay es una denuncia, ¿no? No es una demanda. ¿Qué hacemos con la demanda? Pues primero hay que radicarla, ¿no? Y radicarla es recibirla en el órgano jurisdiccional, darle un número. Antes decía, igual de importante es formar un expediente, ¿no? Para que conste que se recibió la demanda, la hora de entrada, no sé qué. Bueno, ahora ya con los medios electrónicos, pues prácticamente todo eso es en automático. Incluso ya no se exige que se forme físicamente un expediente, porque ya tenemos un expediente electrónico en el sistema del CIS, el CIVAP, el CIG, y hay varios, ¿no? No me acuerdo los nombres, pero por ejemplo, en materia de amparo tenemos el CISE, ¿no? Hay otro que es el CIGE y el CIVAP, ¿no? Bueno, creo que hay 4 más, porque uno es para los órganos jurisdiccionales en materia laboral, para los centros de justicia penal, y también creo que tienen el suyo los juzgados mercantiles, que también llevan juicios orales. Bueno, el caso es que se debe erradicar el sistema actualmente, pues ya cuenta con la capacidad de integrar un expediente electrónico y ya se ha ido abandonando la idea de que se tiene que formar un expediente físico, que es lo primero que aprendimos muchos cuando entramos a trabajar, a lo mejor no hacer acuerdos, pero sí a coser el expediente y a foliarlo y sellarlo, y bueno, pues eso ya está entrando en desuso. Ahora, electrónico o no electrónico, hay que proveer sobre la demanda. ¿Qué vamos a proveer sobre la demanda? ¿La vamos a resolver? No, lo que vamos a decir es, vamos a admitirla, vamos a prevenirla, vamos a desecharla o vamos a declararnos incompetentes. Ahí vienen los artículos. La admisión, ¿por qué? Pues porque sí procede, sí se cumple con los requisitos. La prevención, ¿por qué? Porque a lo mejor sí procede, pero te faltan algunos requisitos. No diste los antecedentes o no diste la protesta o hay algo que quiero yo que me clarifiques de tu demanda, ¿no? Pero a la postre probablemente la voy a admitir o no. El desechamiento, ¿por qué? Porque se surte de forma notoria e indudable una causa de improcedencia, ¿no? Entonces, tiene que ser notoria e indudable, porque si no, pues nos tendremos que esperar hasta el intermedio del juicio o hasta el final de él para proveer sobre el sobreseimiento o el sobreseimiento fuera de audiencia. O la incompetencia. Bueno, si ya la recibí, tal vez cumpla con los requisitos, no advierto una causa de presencia, pero eso es irrelevante porque yo no soy competente para conocer esa demanda. ¿Por qué no se puede ser competente? Bueno, pues los criterios de competencia. Que competencia es otro de los términos que también deben ustedes distinguir. Digo, perdónenme, les digo, yo soy procesalista, todos lo somos aquí, pero yo me enfoco mucho en lo procesal. Porque teniendo claros esos conceptos, pues podemos abordar cualquier materia. La competencia, por materia, por grado, por territorio, por turno, es diferente a la jurisdicción. La jurisdicción es la facultad soberana del órgano para resolver un conflicto. Es una facultad, es una potestad soberana que da el Estado a un juez o a un tribunal para que resuelva un conflicto. La competencia es el ámbito en donde alguien puede resolver. O sea, yo puedo resolver, por ejemplo, en el territorio del Estado de México porque tengo competencia sobre ese territorio, ¿no? Pero mi jurisdicción es la potestad que yo tengo para resolver dentro de ese territorio. Ahora, yo puedo resolver materia laboral, ¿por qué? Porque mi competencia es laboral. No voy a resolver penal porque no tengo esa competencia, pero jurisdicción la tengo, ¿no? Yo puedo resolver por turno porque me corresponde a mí este amparo y no al juzgado primero. Pero eso es porque tengo la competencia de turno en ese momento, pero la jurisdicción la sigo teniendo. Entonces son cosas diferentes. ¿Incompetencia qué es? ¿Falta de jurisdicción? No. Incompetencia es que por alguno de estos criterios de materia, de turno, de
cuantía, en caso de amparo no, pero por grado, por territorio, no me corresponda conocer a mí, sino le corresponda a un tribunal colegiado, a otro juzgado de otro territorio, de otro estado, de otro circuito, ¿no? Esos son criterios de competencia. Bueno, emplazamiento. ¿A qué se refiere? Vamos a emplazar al demandado. Pues en este caso no hablamos de demandado, hablamos de autoridad responsable. Vamos a emplazar a las autoridades responsables para que rindan su informe justificado. ¿A quién vamos a emplazar? A los terceros interesados, que son estas personas que están en condiciones de querer defender el acto reclamado o de pretender que subsista o que le sea adverso lo que se pueda resolver en el juicio de amparo. Los informes justificados van a ser, y esto viene más adelante, bueno, ahorita se lo explico más. Bueno, y dentro del juicio de amparo se pueden ofrecer pruebas en una audiencia constitucional y sentencia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí, A ver si me pueden poner la siguiente diapositiva. Ay, muchas gracias. Entonces, les decía yo que la demanda se puede presentar, lo normal es que sea de forma escrita, se puede hacer de forma electrónica ahora, ¿no? Ahí por ahí estaban preguntando mucho de que si se necesita FIREL y más que, pues sí, se necesita FIREL si la van a presentar de forma electrónica o por comparecencia. Esto quiere decir que en algunos casos, por ejemplo, en los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, puede comparecer ya ni siquiera el directo quejoso, sino a alguien en su representación, incluso menor de edad, y que se le tomen de viva voz, ¿no? los datos para llevar a cabo un juicio de amparo. ¿Quién va a tomar esos datos? Pues los va a tomar un secretario. Para los que ya son o van a ser secretarios, pues esto es importante porque resulta que en la legislación son los secretarios de acuerdos, los secretarios proyectistas, los secretarios de juzgado, los secretarios de tribunal, los secretarios de estudio y cuenta, quienes tienen fe pública. Esta fe pública es ellos en los actos que les conciernen, claro que no pueden dar fe, por ejemplo, a lo mejor de una compraventa, ¿no? No son notarios públicos, pero sí de los actos que conciernen a los procesos, ellos pueden dar fe pública de eso. Y la fe pública implica que lo que asienten se debe tomar como verdad legal, salvo por el contrario. Es de estas presunciones iuris tantum, ¿no? Que les llaman. Entonces, las demandas que se presentan por comparecencia se deben presentar ante un secretario para que te dé fe de lo que se siente ahí es cierto. Aquí vienen los términos. 15 días es el normal, 30 días, hablan de 8 años para las sentencias, y cuando no hay término, en actos que afecten la vida, la integridad, estos prohibidos por el artículo 22. Creo que aquí faltan los actos que afecten ejidatario, porque ahí son 7 años, según la ley, pero bueno, esto lo pueden consultar en la norma. Aquí me parece que es un faltante. Por aquí hay una pregunta sobre términos. A ver, dice, ¿hay algún plazo para interponer el amparo por norma general que no ha tenido reforma? Miren, no sé si ahí se está refiriendo a que si una norma tuvo alguna reforma y entonces una vez que tiene la reforma nosotros la podemos impugnar, o que si hay una norma que ha estado vigente desde hace 50 años, pero apenas nos fue aplicada, si la podemos impugnar. Si eso se refiere a la pregunta,
La respuesta es que sí, sí se puede impugnar. O sea, una norma que no ha tenido reforma desde hace 50 años, pero se nos aplica ahora, claro que la podemos impugnar, que termina en 15 días después de que se nos aplicó. ¿Por qué? Porque les comentaba yo que solamente hay dos maneras de impugnar las normas. Una es con motivo de su entrada en vigor, y ahí tenemos 30 días, o por virtud de su primer acto de aplicación, y ahí tenemos 15 días. O sea, si la norma ya tiene 100 años la norma, pero no nos había sido aplicada hasta ahorita, pues tenemos 15 días a partir de que no se aplica. No sé si esa era la, la pregunta, pero sí, la respuesta es que sí se puede impugnar si se aplica por primera vez dentro de 15 días. ¿Me pueden poner la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, entonces, y esto también, por aquí había una pregunta sobre esto, decían algo sobre la prevención. A ver, decían por aquí. Es que estoy tratando de ver las preguntas que tengan que ver con lo que estamos hablando para no irnos de aquí para allá. Que para mí es muy común eso, que yo empiezo a hablar de una cosa y luego me voy con otra. Y me gustaría que no tener ese error para que podamos por lo menos avanzar en estos temas. Bueno, no sé si hubo aquí una pregunta, pero según yo alguien había preguntado porque para qué se previene o cuáles son las diferentes aristas en el autoerradicación. Bueno, cuando se presenta una demanda debe recaer un auto, les decía yo. La declaración de incompetencia, ya les expliqué la incompetencia y cuál es la diferencia con la jurisdicción. La admisión a trámite, la admisión a trámite, si es procedente, hay que ver si se pide la suspensión. Si se pide la suspensión, entonces esta admisión también tiene que ordenar la suspensión. Ahí sí había una pregunta que decía cuál es la diferencia entre suspensión de plano, ¿no? Algo así preguntaba por aquí. A ver. Dice, aquí está. Diferencia entre suspensión de plano y de oficio. Ah, bueno, ahorita se las digo. Entonces, se debe proveer la suspensión. ¿Qué clase de suspensiones tenemos? En principio tenemos dos. Una suspensión de oficio y una suspensión a petición de parte. Esto para contestar esa pregunta. ¿Qué significa una suspensión de oficio? Que no es necesario que el quejoso la haya pedido, sino que nosotros vamos a proveer sobre esa. ¿Ok? ¿Qué significa que sea petición de parte? Que la haya pedido el quejoso. Ahora, eso es suspensión de oficio y a petición de parte. Eso es el principio, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con la suspensión de oficio? Hay casos en donde, dice la ley, yo tengo que proveer de oficio la suspensión y, además, tengo que decretarla de plano. O sea, no necesito abrir un incidente para proveer sobre suspensión. Y hay casos en donde yo la tengo que proveer de oficio, o sea, sin petición de parte, y tengo que abrir un incidente. Entonces ahí no es de plano, es por vía incidental, por ejemplo, el caso de la extradición. Ahora, esa es suspensión de oficio y a petición de parte. La suspensión de oficio, entonces, puede ser de plano o puede ser por vía incidental, o sea, se puede abrir por vía incidental, oficiosamente. Ahora, la suspensión a petición de parte solamente se puede hacer por vía incidental. No hay suspensión incidental, perdón, suspensión por petición de parte en donde se decrete de plano. Entonces, en respuesta a la pregunta, la diferencia entre la suspensión de plano y de oficio es que la de oficio se refiere a que el órgano jurisdiccional, sin petición de parte, debe aperturarla. Pero la suspensión de oficio puede ser de plano o puede ser en incidente. Eso ahí viene en la ley. Y en el caso de la suspensión a petición de parte, siempre va a ser vía incidental. Bueno, ahora tenemos por acá el desechamiento. ¿Qué tiene que ser o qué se tiene que hacer para que proceda el desechamiento? La causal de improcedencia tiene que advertirse de modo manifiesto e indudable. Esto quiere decir que desde la presentación de la demanda no hay
posibilidad de que esa percepción cambie. ¿Qué ha dicho la Corte? Por ejemplo, en el caso de autoridades responsables, si dicen, esta no es autoridad responsable, por lo tanto se desecha la demanda. La Corte ha dicho, no, no es el momento desde la presentación de la demanda para que tú sepas que no se trata de autoridad responsable. Esto en términos generales, pero siempre se va a admitir alguna que otra excepción. Por ejemplo, en ese mismo ejemplo, la Corte dijo, por regla general, no va a ser notorio e indudable que tú deseches porque no se trata de autoridad responsable, pero si es este caso en donde se está reclamando el, el suministro de energía eléctrica, eso es materia mercantil, ahí sí no es autoridad responsable y eso lo puedes desechar de plano. O sea, en algunos casos sí puede ser notorio e indudable, o sea, no tenemos una regla general. Otra que ha dicho la Corte es cuando se trata de interés jurídico. Por regla general, si lo que tú estás advirtiendo es que el quejoso no tiene interés jurídico, eso no es notorio e indudable, porque durante el juicio puede acreditarse que tiene interés jurídico. Pero también ha hecho algunas excepciones. Ha dicho, bueno, hay algunos casos en donde se trata de interés simple nada más, no hay nada que acreditar porque es interés simple. Y en esos sí puedes desechar. Incluso cuando están alegando un interés legítimo, ¿no? Que es un intermedio entre el interés jurídico y el interés simple. Y en general, cuando se trate de una causa de improcedencia notoria e indudable. Cuando se trata de causas de sobreseimiento, la Corte ha dicho, tratándose, por ejemplo, de la inexistencia, que es una causa de sobreseimiento, esa no va a ser notoria e indudable, porque durante el juicio tú puedes o tienes el derecho a acreditar la existencia del acto, pero también ha hecho excepciones, porque hay por ahí alguna tesis en donde dicen que si se trata de omisiones genéricas, en el cumplimiento de las sentencias, se trata de una omisión genérica y a la fecha de presentación de la demanda resulta que sí hay actos de ejecución, pues el acto va a ser inexistente y por lo tanto se puede desechar la demanda. Eso lo ha dicho también la Corte. Entonces, no se casen con que hay una regla específica e inmutable para todo. Mejor cásense con esta idea. Siempre van a haber excepciones a todo. O la prevención. ¿Para qué es la prevención? También vi por aquí una pregunta sobre la prevención. La prevención es para que se aclare algún punto que sea oscuro o que sea contradictorio dentro de la demanda. Regularmente, algunos de los requisitos que vienen en el artículo 108 que les leí al inicio de la plática. Se le da un término al promovente para que subsane su demanda y si no la subsana, entonces se tiene por no presentar. Esto puede no presentar complicación alguna, pero regularmente sí la tiene. ¿Por qué? Porque a veces se le pide al quejoso que subsane el requisito y el juez no está satisfecho con la forma en que lo hizo y lo vuelve a prevenir y le vuelve a dar plazo. Y a la segunda, tercera, cuarta vez, ¿no? Y a veces hasta se promueven quejas porque dicen, pues no me tiene que estar previniendo ni nada. Y algunas son fundadas, ¿eh? Algunas han dicho, no tienes por qué estar previniendo tanto, ya, admítela como es, o ya está claro lo que está diciendo. Porque lamentablemente, no sé en dónde, pero en algunos lugares supongo que ha sido también práctica que se previene con ganas de tener por no presentar la demanda, ¿no? Entonces, eso, digo, desde luego que es una práctica impropia. La idea de prevenir para aclarar la demanda es que el juicio se vaya bien integrado, que el juicio vaya caminando como es debido y que no se tenga que reponer el procedimiento. Esa es la idea de prevenir. Y también dar luz a que los quejosos sepan por dónde están caminando, qué es lo que quieren realmente, o si no tiene sentido tampoco lo que están pidiendo, ¿no? Entonces, la consecuencia de que no se desahogue la prevención va a ser que se tenga por no presentar la demanda. Ahora, si la pregunta, creo que eso no lo hicieron, pero si la pregunta fuera, ¿es indebido que se hagan 3 o 4 prevenciones? La respuesta es que no es indebido siempre y cuando éticamente lo que se esté haciendo es tratar de encauzar debidamente el proceso, ¿no? Si esa es la finalidad. Si la finalidad es tenerla por no presentar, porque a lo mejor se le olvide al quejoso
desahogarla, pues eso definitivamente no es lo correcto. Bueno, ¿me pueden poner la siguiente diapositiva, por favor? Mientras voy a contestar esta pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre una causa de sobreseimiento y una causa de improcedencia? Bueno, la causa de sobreseimiento es de aplicación directa. Esto quiere decir que cuando se da la causa de sobreseimiento, inmediatamente se sobresee. Por ejemplo, cuando se muere el quejoso y no trasciende para otros. Cuando se desiste del juicio, entonces ya no hay nada más que hacer. Se decreta el sobreseimiento. Cuando no existe el acto reclamado, tampoco hay nada que hacer y se decreta el sobreseimiento. Estas causas de sobreseimiento están establecidas en la ley, incluso dentro de las, creo que es el artículo, es que yo no soy bueno para los artículos, pero creo que es el 63 de la ley de amparo. Las causas de sobreseimiento, les digo, son de aplicación directa, y la última, o la fracción cuarta, creo que de ese artículo, 61 o 63, discúlpenme, ahí sí no, de números no sé. La fracción cuarta dice, y cuando se actualice una causa de improcedencia, estas son de aplicación indirecta, o sea, se sobresee por las causas de improcedencia cuando se actualizan por aplicación indirecta de una causa de sobreseimiento que está en el diverso artículo que establece el de desistimiento, de la inexistencia. Entonces, esa es la diferencia, que están en diferentes artículos y unas son de aplicación directa y las otras son de aplicación indirecta por vía del propio precepto en su última fracción. Bueno, el informe justificado. ¿Qué hay con el informe justificado? Bueno, este es un documento con el cual la autoridad primero va a decir, ¿es cierto o no es cierto el acto que se me reclama? O sea, si lo emití o no lo emití, o si se trata de una omisión, no he hecho lo que se me reclama. Aquí, fíjense que aquí hay algo también muy interesante. Si se trata de un acto positivo, y cuando digo positivo no quiero decir que es algo afirmativo o algo en donde se diga que sí, no, positivo es que existe en el mundo fáctico, por ejemplo, una orden es un acto positivo porque existe. La autoridad lo que puede decir es, pues sí, yo lo emití, ¿cómo lo pruebo? Pues aquí está el acto que emití, es una resolución, es una orden, es algo. Pero cuando se trata de una omisión, las cosas son muy diferentes. ¿Por qué? Porque ahí lo que le estamos reclamando a la autoridad es un no hacer. Y hay mucha confusión sobre eso, porque dicen, bueno, un no hacer, cuando yo reclamo un no hacer, por ejemplo, no proveyó debidamente mi demanda, no proveyó debidamente, pero la proveyó, sí la proveyó, pero no debidamente. Eso no es una omisión, eso es un concepto de violación. De lo que te estás quejando es de el auto donde proveyó sobre tu demanda, pero no de la omisión de proveerla. Porque sí lo proveyó. Ahora, si lo que dices, o sea, si fijan, no proveyó debidamente, y la otra es, no proveyó sobre la demanda. Ah, bueno, ese sí es una omisión, porque no hizo lo que la ley le tenía que decir. Entonces, lo primero es distinguir cuando se trata de actos omisivos entre los actos que se están reclamando y los conceptos de violación. Y lo segundo es, cuando se trata de omisiones, tenemos que estar muy atentos a verificar si son omisiones trascendentes para el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque no cualquier omisión es impugnable en el amparo. Así, no, claro que sí, cualquier omisión. No. Les voy a explicar por qué no. Las omisiones trascendentes para el juicio de amparo son aquellas que consagran obligaciones incumplidas por la autoridad. Es decir, que cuando yo le atribuyo una omisión a una autoridad, lo que le estoy diciendo es que no realizó aquello que la ley le impone hacer. Ejemplo, si yo digo, yo le reclamo a el presidente de la República que no ha emitido la ley reglamentaria de amparo, ¿no? De los artículos 103 y 107 constitucionales. Yo se lo reclamo. La omisión de que no la ha emitido. Resulta que dentro de las obligaciones legales de la autoridad, o sea, dentro de las obligaciones legales del presidente, no está aquella cuya omisión le estoy imputando. Porque el presidente no emite reglamentos, no leyes reglamentarias. Ojo, ¿eh? Las leyes reglamentarias las emite el Congreso de la Constitución, el Congreso de la Unión.
Entonces, esa omisión se le puede atribuir al Congreso, no al presidente. Es decir, que no existe esa omisión. Entonces, las omisiones trascendentes para efectos del juicio de amparo son aquellas que consagran obligaciones no hechas por la autoridad. Otro ejemplo, ya nada más para que les quede claro. Si yo reclamo, por ejemplo, de un juez laboral, la omisión de dictar sentencia en un juicio laboral. La omisión no ha dictado sentencia en el juicio laboral. ¿El juez tiene obligación de dictar sentencia en un juicio laboral? Sí, la respuesta es que sí. Ahora, ¿qué pasa si el juez dice, no he dictado la sentencia? ¿Es cierto el acto porque no he dictado la sentencia? ¿O es cierta la omisión porque no ha dictado la sentencia? Nos manda incluso las constancias y vemos que no la ha dictado. Entonces decimos, bueno, pues entonces el acto reclamado sí existe. No, porque hay que ver si, o sea, dentro de las obligaciones legales, el juez ya estaba en condición o en obligación de dictar el acto reclamado. Si la demanda de ese juicio se acaba de admitir, perdón, el día anterior, entonces el juez no tiene la obligación de dictar la sentencia. ¿Hasta cuándo la tiene? Hasta que cierre instrucción. Entonces el acto reclamado, en este caso la omisión, va a existir si se demuestra en el juicio que ya se cerró instrucción, porque entonces sí el juez tenía que haber dictado sentencia y si no lo ha hecho, entonces sí estará incurriendo en la omisión que se le imputa. Entonces, en el informe justificado se va a decir si es cierto o no es cierto el acto reclamado. Tengan cuidado de identificar si se trata de un acto positivo, me refiero a un acto que existe en la naturaleza, un acto fáctico, o una omisión, y tengan cuidado en distinguir una omisión de un concepto de violación y también de cuáles son las omisiones trascendentes para efectos del juicio de amparo. Bueno, aquí hablan del sistema procesal acusatorio en materia agraria. Estas especificidades, pues creo que se las podemos dejar para que las lean en la ley o cuando les surge el caso concreto. Si tienen dudas sobre eso, pues las resolvemos al final. ¿Me puede poner el siguiente esquema, por favor? O la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, aquí también vienen plazos para rendir el informe justificado. Ahí en el informe justificado se van a poner las razones de por qué, pues si es constitucional el acto, o también se pueden dar razones de improcedencia al juicio. ¿Qué pasa con eso? Con las razones que se den en el informe justificado sobre improcedencia, se deben responder en la sentencia. Se debe decir en la sentencia si se actualiza la causa de improcedencia o no se actualiza. Porque aquí en nuestro sistema tenemos, bueno, lo dice la ley, ya no vamos a decir que es la idea, pero la ley establece que las causas de improcedencia son de orden público y de estudio oficioso incluso. Entonces, como son de orden público, si la hace valer alguna de las partes, el tercero interesado o la autoridad responsable, tienen que ser materia de respuesta en la sentencia. Se tiene que decir si se actualiza o no se actualiza por esta y por esta razón, en ese caso. Ahora, las razones para sostener la constitucionalidad del acto, eso no es necesario que se conteste. Se puede, o sea, se debe dar, pero no es necesario que se conteste. Los alegatos, si contienen causas de improcedencia, se tienen que contestar las causas de improcedencia, pero lo demás no, porque no es materia de la litigación. Y bueno, hablando de alegatos y los argumentos que hace valer la autoridad responsable en el informe justificado sobre la litis, entonces van a decir ustedes, bueno, pues ¿para qué se hace valer si no se tiene que estudiar o para qué lo dicen? Y no sé qué. Bueno, primero tendríamos que esclarecer a qué se refiere uno y otro. Primero, las razones que da la autoridad sobre la constitucionalidad del acto no son parte del acto reclamado, sino lo que está tratando de decir es yo no actué de manera inconstitucional porque tengo esta y esta razón, ¿no? Que se tengan que contestar, no, pero sí pueden dar lugar a que se justifique el por qué un actuar de otra manera. Por ejemplo, en el caso que yo les decía del juez que no ha dictado sentencia, dice las razones que no he dictado sentencia es porque la demanda la admití ayer, no puedo dictar sentencia ahorita, estoy impedido
porque no he desahogado las pruebas, no he oído los alegatos, no ha acabado la serie de actos concatenados entre sí del proceso para dar lugar a la sentencia. Entonces está justificando su actuar. No se tiene que dar respuesta, pero sí pueden justificar la constitucionalidad del acto. Ahora, en el caso de los alegatos tienen otra función. La función de los alegatos es demostrar que dentro del juicio, por eso se dan antes de la sentencia, o sea, ya en la última etapa, después de emplazar a las partes, después de desahogar las pruebas, se da la etapa de alegatos ¿para qué? Para que se demuestre ahí en los alegatos, o se haga ver mediante argumentos, qué fueron las cosas que sí se probaron en el juicio y cuáles fueron las que no se probaron. Por eso se llaman alegatos de bien probado, ¿vale? Porque para eso se refieren. Ahora, no son parte de la litis. ¿Por qué? Porque la litis en el juicio de amparo se integra de esta manera. Se integra, bueno, ¿cómo se integra normalmente en los juicios? Se integra con la demanda y la contestación de la demanda, ¿no? Estas son las pretensiones, estas son las excepciones y defensas, ¿no? Así se integra la litis en los juicios naturales. ¿Cómo se integra en el juicio de amparo? Para que sepan por qué no es parte de la litis. En el juicio de amparo, la litis se integra con los conceptos de violación, no con la demanda, con los conceptos de violación y con el acto reclamado. Así se integra la litis en los juicios constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos interesa saber es si el acto reclamado es inconstitucional a la luz de los conceptos de violación. Y por ahí supongo que alguien va a decir, bueno, ¿y si hay suplencia de la queja? Ah, bueno, pues entonces, si hay suplencia de la queja y es absoluta, entonces la litis va a estar integrada con la constitucionalidad del acto, porque nosotros podemos estudiarla libremente de argumentos. No basta con lo que dijeron los quejosos en los conceptos de violación, sino que nosotros podemos examinar libremente la regularidad constitucional del acto reclamado. Bueno, por eso es que los alegatos no son parte de la litis, porque la litis se integra con los conceptos de violación y con el acto reclamado. Esto nada más para el juicio de amparo, ¿ok? Les decía yo que en el informe justificado se dan estas razones para tratar de justificar la constitucionalidad del acto reclamado. Ya esto de que es de la litis, ya, vamos a superarlo, ¿no? Tratándose de actos materialmente administrativos, se puede variar, bueno, no variar, mejorar la fundamentación y motivación de estos actos para que se eviten estos amparos para efectos, estos amparos para fundamentación y motivación. Actos materialmente administrativos, o sea, es decir, actos emitidos por autoridad formal y materialmente administrativa. Si tenemos actos, por ejemplo, del Tribunal Contencioso Administrativo, ahí no es un acto materialmente administrativo. ¿Por qué? Porque ese es un órgano jurisdiccional. Ah, pero pertenece al Ejecutivo. No importa. Porque tiene facultades jurisdiccionales, es decir, tiene la potestad del Estado para resolver un conflicto como un tercero ajeno a él, y se supone que tiene autonomía e independencia. No me voy a meter en si lo tiene o no lo tiene, pero la Corte dice que sí, ahí está, ¿no? Bueno, pero tratándose de actos materialmente administrativos, sí se puede, para evitar estos amparos para efectos, que se complemente la fundamentación y motivación. ¿A qué da lugar eso? A que el quejoso pueda ampliar su demanda respecto a esa fundamentación y motivación y ya se resuelve en definitiva si es constitucional o no ese acto reclamado en donde se está ampliando la fundamentación y motivación. Algunos me preguntaron alguna vez, bueno, ¿y esto opera también en los derechos de petición? Son cosas diferentes. O sea, los derechos de petición no pueden ser actos materialmente administrativos, aunque la autoridad sea una autoridad administrativa la que no haya contestado. ¿Por qué? Porque son omisiones. O sea, lo que se está diciendo en derecho de petición es la autoridad no me ha contestado. Ahora, cuando me contesta, eso es otro boleto, porque cuando me contesta, ya emite un acto. ¿Qué pasa con ese acto? Ah, pues entonces sí podemos ampliar respecto a ese acto. La Corte dice que sí. La Corte dice, si se está reclamando derecho de petición y la autoridad contesta, ese derecho de petición habrá cesado en sus efectos, pero hay que dar vista por 15 días para ver si quiere ampliarse respecto de la contestación. Y entonces ahí se harán valer conceptos de violación ya contra la respuesta. ¿Ok? Bueno, ¿me pueden poner la siguiente diapositiva, por favor?
Es esto. Bueno, esto ya se lo expliqué. Tratándose de autos materialmente administrativos, se puede mejorar, se puede aumentar la fundamentación y motivación, se corre traslado por 15 días y ya se hará una ampliación respecto de esa contestación. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre las pruebas. Bueno, ¿qué tenemos de las pruebas? Aquí, fíjense que me gustaría que obtuvieran, que fueran creando o adoptando algún criterio para, vamos a decir que para discernir en cuanto a las pruebas. O sea, ¿qué tiene que tener una prueba para que sea susceptible de ser valorada, ¿no? Lo que dice la ley de manera muy general es que pues, en el juicio de amparo indirecto se admiten toda clase de pruebas, excepto las que sean contrarias a la moral o al derecho, o la confesional por posiciones. Entonces vamos primero a eso y luego les digo cómo pueden adoptar algún criterio más o menos plausible para que les sirva en cuanto hablen de qué vamos a hacer con las pruebas. Esto no es teoría del razonamiento probatorio ni nada que se le parezca, pero un criterio práctico y muy sencillo que les quiero poner. Primero, lo que dice la ley es, no se pueden admitir pruebas que vayan contra la moral. Bueno, pues entonces pruebas que, vamos a hablar, si tuviéramos una moral pública, pruebas que vayan contra ese tipo de moral pública. Ahorita ya sería muy difícil que dijéramos, esta es la moral, esto es lo políticamente correcto, ¿no? ¿No se acuerdan que se estuvo repartiendo por la actual administración del Ejecutivo pues una cartilla moral? Esa cartilla moral no refleja la moralidad de la sociedad en general. Entonces, bueno, desde ahí ya tendríamos un problema. Dice, o pruebas que vayan contra el derecho que sean ilícitas. Ahí sí, si nosotros tenemos, se ofrece la prueba, ofrezco la confesional de fulano de tal que obtuve mediante la tortura. No, pues es una prueba ilícita, esa prueba no la podemos admitir porque es una prueba que va en contra de la ley. Entonces, esa prueba no es admisible, ¿por qué? Pues porque va en contra de la norma. En el caso de la confesional, ahí tengan cuidado porque se refiere a la confesional por posiciones, o sea, la que se articula de la manera de cuestionario en donde se dice que si es verdad un hecho atribuido a una persona que es la que va a desahogar esa prueba. Esa prueba no es admisible así, no es admisible así. Sin embargo, la confesión que se haga mediante manifestaciones propias de la demanda, esa sí es admisible, es otro tipo de confesión, no es por posiciones, es mediante lo que se diga en la demanda. La confesión que se haga en los informes que rinda la autoridad, pues eso también es admisible. O sea, lo que haya dicho la autoridad ahí, que haya confesado, pues sí es admisible, siempre y cuando no se formule de esta manera, como cuestionario o prueba de posiciones. Bueno, dicho eso, los criterios que les quisiera yo decir para tomar en cuenta las pruebas, aquí viene uno que es la pertinencia, bueno, vienen dos, creo, la opción, pertinencia e idoneidad. A mí me gustaría ponerles 3 criterios. Aparte de la pertinencia y la idoneidad, la necesidad. Son muy sencillos, no viene muy claro aquí, pero se los voy a explicar. Muy sencillos para su vida cotidiana. Pertinencia de la prueba. ¿Qué quiere decir pertinencia de la prueba? Que la prueba tenga que ver con la litis. Que no sea ajena a la litis, que no se esté tratando de probar algo que no tenga que ver con la litis. ¿Cuál litis? La litis del juicio constitucional, la litis del juicio de amparo. ¿Cuál es? Pues la que se forma con el acto reclamado y los conceptos de violación. Eso se los expliqué hace un momento, bueno, se los expuse hace algún momento. Pertinencia entonces es
que las pruebas tengan que ver con la litis. Si son ajenas a la litis, son impertinentes, entonces no procede la admisión de esas pruebas, si son ajenas a la litis, ¿no? ¿Para qué va? Ah, pero no dijo que se admitían toda clase de pruebas. Sí, siempre y cuando sean pertinentes, tengan que ver con la litis. Ah, yo ofrezco la confesional de mis vecinos y el acto reclamado es un derecho de petición. No, no tiene nada que ver con la litis. No son admisibles por eso, porque son impertinentes. Idoneidad, este es el otro criterio. ¿Qué quiere decir que sean idóneas? Que esas pruebas por su naturaleza jurídica sean susceptibles de demostrar lo que se quiere probar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, quiero probar a través de la inspección judicial que esta persona está enferma de COVID. Oh, pues es que vaya al actuario y lo vea, y si está tosiendo mucho, entonces que asiente que tiene COVID. No es idónea para eso. ¿Qué necesitamos? Pues una pericial médica que diga que tiene COVID. Puede tener otra enfermedad, ¿qué tal si tiene nomás catarro o lo que sea, ¿no? Entonces, esa prueba de inspección judicial no es idónea para el fin que está persiguiendo y por lo tanto no es admisible. Entonces, no solamente tienen que ser que no sean contrarias contra la moral, que no sea una confesional de posiciones, que no sean contrarias a la ley, sino aparte tienen que ser pruebas pertinentes, o sea, que tengan que ver con la ley, idóneas, que sirvan para lo que se quiere probar, que sean adecuadas para lo que se quiere probar. Y el otro criterio que no viene aquí, pero que a mí me gustaría también que lo tomaran en cuenta, es el criterio de necesidad, que sean necesarias. O sea, si una prueba no es contraria a la ley, es admisible, no es una confesión de posiciones, o sea, es pertinente, tiene que ver con la litis, sí tiene que ver con la litis. Es idónea porque además sí es susceptible de probar eso que se está queriendo. Pero es sobreabundante, o sea, eso ya se probó, o no hay litis de eso ya está probado, plenamente probado, es sobreabundante. Entonces, es innecesaria y tampoco hay necesidad de tomarla en cuenta. Hay un criterio por ahí de la Corte, híjole, qué rápido se fue el tiempo. Hay un criterio por ahí de la Corte que dice que no se puede desechar una prueba, por ejemplo, una prueba pericial o una prueba de inspección, bajo el argumento de que se podría probar con otro medio de prueba, por ejemplo, la documental, entonces que mejor debió haber ofrecido la documental en lugar de estas. Eso es otra cosa. O sea, cuando yo hablo de criterio de necesidad, lo que quiero decir es, lo que se está tratando de probar ya está probado, ¿ok? Diferente a lo que se está tratando de probar, se puede probar con esta prueba o con esta otra prueba. Eso es distinto. El criterio de necesidad habla de sobreabundancia. O sea, estoy tratando de probar algo que ya está demostrado. Entonces, nada más estoy haciendo perder el tiempo al tribunal. ¿Ok? Entonces, tenemos pues, pruebas documentales. Las documentales, por regla general, pues se desahogan por su especial naturaleza, se presentan y ya están desahogadas. Las testimoniales y la inspección judicial sí requieren de desahogo. Los informes son admisibles siempre y cuando no constituyan una confesional de posiciones. Por ejemplo, si dice, el informe de la autoridad responsable en donde diga, sí es cierto, como lo es, que tal, no. Ese no es admisible porque en realidad estamos disfrazando el informe de una confesional de posiciones. La prueba pericial, la prueba pericial requiere desahogo, ¿sí? Y por ejemplo, si se trata de la pericial para demostrar la falsedad de un documento, en la audiencia constitucional se suspende el procedimiento para que se desahoguen las pruebas periciales. Porque hay que designar perito, hay que llamarle, tiene que rendir su dictamen, lo tiene que ratificar, bueno, protestar primero el cargo, luego ratificarlo, ¿no? Y entonces eso lleva tiempo y por eso se suspende la audiencia. La indiciaria, pues tiene que ver con indicios que se den en el juicio. ¿Y qué son indicios? Pues todos los elementos que a lo mejor no constituyen una prueba plena, pero que sí juntos pueden llegar a constituir presuntivamente algún hecho o pueden abonar también en la verosimilitud de otros que se quieran conocer.
fotografías, videos, actualmente ya videos, mensajes electrónicos también se admiten, archivos digitales y cualquier producto de la ciencia y tecnología. Pues les agradezco su atención. También qué bueno que estén interesados en estos temas y que pues, también muestren ese ahínco y a esta hora sobre todo para seguir aprendiendo, ¿no? Nunca se deja de aprender. Les mando un abrazo a todos. Agradezco mucho la invitación aquí al Colegio de Jóvenes Estudiantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A todos los demás, muchas gracias y cualquier cosa estoy a sus órdenes. La Corte presentó la clase magistral Trámite del juicio de amparo indirecto, Trámite del juicio de amparo directo, Amparo adhesivo, impartida por el magistrado Breyman Labastida Martínez. La Corte contigo.